Now you will hear an interesting story in Spanish with English subtitles. First, listen while reading the subtitles, then try again without them. Let me know in the comments how it went. For more effective learning, we suggest downloading the text and its translation via the link in the video description. El secreto entre nosotros. Luca y Emma se conocieron en la universidad. Se hicieron amigos muy rápido. A los dos les gustaban las películas, caminar por la ciudad y el café con canela. Desde el primer día, se sintieron bien juntos. Muchas personas pensaban que eran pareja, pero ellos siempre decían, no solo somos amigos. Luca era divertido y un poco distraído. Tenía el pelo siempre desordenado y ojos muy amables. Emma tenía mucha energía. Sonreía mucho y su risa era contagiosa. Hablaban durante horas. Se ayudaban y se apoyaban en los momentos difíciles. A veces caminaban por la noche y hablaban de sus sueños y del futuro. Pero nunca hablaban del amor. Su amistad era fácil y bonita. Sus amigos decían muchas veces, ustedes son una pareja perfecta. ¿Cuándo es la boda? Jajaja, nunca. Decía Emma con una sonrisa, y Luca decía, somos muy buenos amigos. No queremos cambiar eso. Luca y Emma pensaban que eran solo amigos. Eran felices así. Pero no sabían que algo iba a cambiar pronto. Una tarde Luca y Emma estaban en un café pequeño cerca de la universidad. Era otoño. Las calles tenían hojas amarillas y el café olía a pastel. Se reían por una foto graciosa en el teléfono de Emma. Luca miró a Emma y vio su sonrisa. No era la primera vez, pero ahora sintió algo diferente. Su corazón latió más rápido. Luca miró por la ventana. ¿Estás bien? Preguntó Emma. Sí, solo pensaba, respondió él tratando de hablar normal. Después de eso, Luca empezó a ver cosas nuevas en Emma. Cómo tocaba su pelo, cómo reía, cómo hablaba con cariño. Quería verla más que antes. Emma también sentía algo. Cuando Luca la miraba, a veces se ponía nerviosa. Su corazón también iba más rápido. Pero ella pensaba, es una tontería. Solo somos amigos. Los dos empezaron a cambiar. Se miraban más en el espejo antes de salir. Elegían su ropa con más cuidado, pero cuando estaban juntos actuaban igual que antes. Hablaban de películas, se reían y no decían nada de lo que sentían, tenían miedo. Y si uno hablaba y eso rompía la amistad, pero algo en sus corazones ya había cambiado. Cada día, a Emma le costaba más actuar como si nada pasara. A veces cuando Luca le tocaba la mano mientras reía, su corazón se paraba un segundo. Esperaba esos momentos. Pero luego pensaba, basta. Es solo un amigo. Intentaba actuar normal, pero se ponía nerviosa. Pensaba que su cara mostraba todo. Especialmente cuando Luca la miraba por más tiempo de lo normal, Luca también se sentía confundido. Pensaba mucho. ¿Y si ella no siente lo mismo? ¿Y si la pierdo?
Somos amigos y siempre amigos. Pero su corazón decía otra cosa, él veía pequeños detalles, su sonrisa cuando hablaba con él, sus ojos cuando pensaba que él no miraba. Esos detalles eran muy importantes para él. Un día, escribió un mensaje para decirle lo que sentía. Pero no lo envió. Lo borró. Luego lo escribió otra vez. Y lo borró otra vez. Tenía miedo de perderla, no solo como chica, sino como amiga. Sus encuentros eran más tranquilos ahora. Menos bromas, más silencio. Los dos sentían ese cambio, pero nadie hablaba primero. Los amigos empezaron a preguntar, ¿están peleados? No, todo bien, respondían los dos rápido y al mismo tiempo. Pero entre todo bien y la verdad, había muchos sentimientos y palabras que no decían. Una noche Emma y Luca estaban solos después de ver a sus amigos. Los otros ya se habían ido, pero ellos seguían hablando. Estaban en una parada de autobús. Hacía un poco de frío, y Emma tenía frío. ¿Tienes frío?, preguntó Luca y se quitó la bufanda. Un poco, sonrió Emma. Gracias. Él puso la bufanda con cuidado sobre sus hombros. Sus ojos se encontraron. Por un momento todo fue muy silencioso. Solo duró unos segundos, pero parecía que el tiempo se detenía. Luca miró a otro lado y dio un paso atrás. Perdón, dijo. ¿Perdón por qué?, preguntó Emma con las mejillas rojas. Ella también sintió algo especial. No era miedo. Era como si algo importante quisiera pasar, pero aún no pasaba. A veces pienso que no somos solo amigos, dijo Luca en voz baja. Emma no dijo nada. Su corazón latía rápido. Tenía muchas emociones, pero no sabía qué decir. Llegó el autobús. Ella lo miró y susurró, yo también lo pienso. Se sentaron juntos, pero no hablaron en todo el camino. No era porque no tenían nada que decir, sino porque ahora cada palabra tenía mucho significado. Ese momento cambió todo. Una verdad pequeña pero fuerte. Nada sería igual después de eso. Después de esa noche algo cambió entre Luca y Emma. Aún pasaban tiempo juntos, pero ahora era diferente. Incluso el silencio era especial. Cada mirada, cada gesto decía, ¿tú también lo sientes? No hablaron del momento en la parada del autobús, pero no podían olvidarlo. Por dentro todo era distinto, aunque por fuera intentaban seguir como siempre: películas, café, conversaciones. Una tarde caminaban por un parque viejo. Hacía frío y los árboles ya no tenían hojas. Emma contaba un recuerdo de su infancia y reía. Luca la miraba y sentía algo muy fuerte. Se detuvo y dijo en voz baja, creo que estoy enamorado de ti desde hace tiempo. Emma se quedó quieta. No dijo nada al principio. Luego dio un paso, tomó su mano y susurró, yo también, y todo pasó sin pensar. Él se inclinó, ella levantó el rostro, sus labios se tocaron en un beso suave y cálido. No fue un beso fuerte. Fue un beso tierno. Como una promesa.
Como un comienzo, no hablaron después. Solo se abrazaron y se quedaron así mientras caía la noche, no necesitaban palabras. Todo estaba claro. Ya no eran solo amigos. Y aunque no sabían qué pasaría, sabían que ahora estaban juntos. If you're enjoying this content and want to take your Spanish to the next level, check out our bilingual books for language learners. They're designed to make learning Spanish simple and enjoyable. You can find the link in the description below. Después de esa noche todo fue diferente. Luca y Emma ya no fingían. Se veían todos los días, se enviaban mensajes bonitos por la mañana y por la noche, caminaban tomados de la mano cuando nadie los miraba. Estaban muy felices juntos, pero todavía no se lo decían a nadie. Esperemos un poco, dijo Emma, no quiero que todos empiecen a hablar. Claro, dijo Luca. Lo importante es que estamos juntos, su secreto hacía cada momento más especial. Un beso entre los libros en la biblioteca, una risa tranquila en clase, una mirada rápida entre amigos, era su pequeño mundo privado, se sentían libres juntos. Luca sabía que a Emma le gustaba el chocolate caliente con 2 cucharas de azúcar. Emma sabía que a Luca le gustaba cuando ella cantaba en voz baja. Aprendían el uno del otro sin prisa, veían películas bajo la misma manta. No necesitaban muchas palabras, estar juntos era suficiente. A veces Emma pensaba, ¿es muy rápido? ¿Y si nos equivocamos? Pero cuando Luca la abrazaba, todas las dudas desaparecían. Él sentía lo mismo. Todo parecía correcto, como si su amor solo hubiera esperado el momento perfecto. Eran pareja, pero solo para ellos. Sus amigos no sabían nada. Nadie lo imaginaba. Y eso lo hacía más mágico, guardaban su felicidad en silencio. Y esa felicidad era fuerte. Pasaron algunas semanas. Luca y Emma todavía escondían su relación. Con los amigos actuaban igual que siempre, bromeaban, hablaban, sonreían. Casi nada cambió, pero a veces, Luca miraba a Emma demasiado tiempo. Y Emma se giraba rápido cuando alguien se acercaba. Sus gestos eran un poco raros, demasiado cuidadosos, y los amigos empezaron a notar algo. ¿No crees que actúan diferente? Preguntó Sofía un día. ¿Luca y Emma? Dijo Marcos. No siempre son así, no en serio, dijo Sofía. Antes eran como hermanos. Ahora están nerviosos, Marcos pensó un momento. Recordó que Luca sonreía mucho cuando escribía en su móvil. Emma parecía tener un secreto. A veces desaparecían unos minutos y volvían como si nada. ¿Crees que pasa algo entre ellos? Preguntó Marcos. No lo sé, respondió Sofía. Pero no me sorprendería. Luca y Emma también sentían la tensión. Cada vez era más difícil esconder sus sentimientos. Querían estar juntos, sin secretos. Pero aún no estaban listos. Pronto debemos decirlo, dijo Luca. Emma asintió, lo sé. Pero todavía no. Tenían miedo de la reacción de sus amigos. Miedo de perder algo.
pero en el fondo sabían que no podían esconderlo para siempre. Y tal vez sus amigos ya lo sabían. Emma estaba sentada en la ventana de su cuarto mirando afuera. Era de noche y ya había luces en las casas. Tenía el teléfono en la mano, pero no escribía. Su corazón iba muy rápido. Sabía que no podían seguir así mucho más. Al día siguiente, después de clase, Sofía la alcanzó en la salida. Emma, espera. ¿Puedo hablar contigo? Emma se detuvo. Ya sabía de qué quería hablar, claro, respondió. Se sentaron en una banca cerca de la universidad. Sofía se quedó callada unos segundos y luego dijo, ¿sabes? He notado algo. Algo ha cambiado entre tú y Luca, ¿verdad? Emma bajó la cabeza y suspiró. No quería mentir, pero decir la verdad le daba miedo. Sí, dijo en voz baja. Estamos juntos. Pero aún no se lo dijimos a nadie. Sofía sonrió con cariño. No parecía sorprendida, solo comprendía, me lo imaginaba. Ustedes se miran diferente. Y me gusta. Es algo verdadero. Emma sintió alivio. Teníamos miedo. Miedo de lo que iban a pensar. No tienen que explicar nada. Lo importante es que estén felices. Esa noche Emma escribió a Luca, le conté a Sofía. Ella entiende. Creo que ya no tenemos que tener miedo. Luca respondió muy rápido, entonces. ¿Dejamos de esconderlo? Y por primera vez se sintieron libres. Ya no necesitaban esconder su amor. El siguiente fin de semana, los amigos se reunieron otra vez, esta vez en casa de Marcos. Había ruido, risas y olor a pizza en la cocina. Había música, algunos ya bailaban. Emma y Luca llegaron juntos como siempre, pero esta vez algo era diferente, se veían tranquilos y seguros. Sofía le guiñó un ojo a Emma. Ella sonrió. Luca tomó su mano, sin esconder nada. La gente en la sala se quedó en silencio. Algunos los miraron. Bueno, ya está, susurró Emma. Todo saldrá bien, dijo Luca. Él miró a todos y dijo en voz clara, Emma y yo estamos juntos. Sí, es verdad. Y somos felices. Hubo un segundo de silencio. Y luego, por fin, ya lo sospechábamos. Se ven muy bien juntos, y el ambiente cambió. Todos empezaron a reír, a abrazarlos, felicitarlos. Alguien levantó una copa, otro empezó a cantar. Todo volvió a ser alegre y cálido. Emma miró a sus amigos y sintió luz por dentro. Ya no tenía miedo. Era mucho más fácil de lo que pensaba. Más tarde, en el balcón, Luca la abrazó y dijo en voz baja, ¿ves? No fue tan difícil. Sí, respondió Emma, es mejor de lo que soñaba. Ahora podían ser ellos mismos. Sin secretos. Sin miedo. Solo juntos. Pasó un poco de tiempo y todo cambió. Ahora Luca y Emma ya no se escondían. Caminaban tomados de la mano, se reían juntos y se abrazaban al verse.
Nadie preguntaba nada, todo era claro, seguían siendo ellos mismos, veían películas por la noche, discutían quién pedía la pizza, hacían bromas tontas. Pero ahora también había amor cálido, verdadero y tranquilo. A veces Emma recordaba el pasado. El miedo o las miradas escondidas, los sentimientos en silencio. Y sonreía. Perdimos mucho tiempo, decía, pero ahora aprovechamos cada minuto, respondía Luca y le daba un beso en la frente, y era verdad. No tenían prisa. No hacían grandes planes. Solo querían estar cerca. Juntos. Y eso era suficiente, sus amigos aceptaron la relación con alegría. Parecía lo más natural. A veces alguien decía en broma, ¿y la boda este verano? Primero que llegue el verano, reía Emma, ya no escondían su amor. Lo mostraban. Y eso daba luz a todo. Luca era más atento. Emma más abierta. Eran mejores juntos por las tardes, caminaban por el parque donde todo comenzó. Los árboles eran verdes otra vez, el aire cálido, y todo decía, la vida sigue, y el amor también. Así terminó su historia como amigos, y comenzó su historia como pareja. If you find this helpful, please like and subscribe, it really helps the channel grow.